Pensemos en una época en la que un solo nombre era de verdad sinónimo de innovación, de tener el futuro literalmente en la palma de la mano. Ese nombre, claro, era Palm. Hoy vamos a desentrañar la increíble historia de su ascenso y su trágica, trágica caída. Y es que esta frase lo resume todo. Miren, antes de los smartphones que todos conocemos hoy, Palm no es que estuviera en la conversación sobre el futuro. Era el líder de esa conversación. No solo marcó el camino, sino que, de hecho, lo pavimentó para que todos los demás pudieran seguir. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se llega a ser el futuro? Bueno, todo empieza con una visión, una idea que era tan radical que desafiaba todo lo que se entendía por computación en ese momento. A ver, viajemos un poco en el tiempo, a los 90. ¿Cómo eran las computadoras? Eran unas bestias de escritorio, un enredo de cables súper complejas. La idea de llevar una a todos lados era, pues, ciencia ficción. Pero Jeff Hawkins, el fundador de Palm, tuvo una especie de epifanía. El objetivo no era hacer más chiquita la computadora de escritorio. No. Era crear casi como un apéndice de nuestro cerebro. Una herramienta simple, rápida, que se sintiera como parte de uno mismo. Y de esa visión, de esa idea, nació el Pilot, un dispositivo que no solo daría inicio a la era de la computación de bolsillo, sino que la definiría y la dominaría por casi una década. Ok, estamos en 1996. El Palm Pilot llega al mercado y ¡pum! Es una revelación total. Su filosofía era súper clara, menos es más. A ver, piénsenlo. Tenía una batería que duraba semanas, no horas, semanas. Su interfaz era pero tan intuitiva que se podía usar en minutos. Y mientras la competencia se rompía la cabeza intentando meter sistemas operativos súper complejos en pantallas chiquitas, Palm se centró en hacer lo básico de una manera brillante. Contactos, calendario, notas. Eso era todo, y lo hacía perfecto. El éxito fue, pues, inmediato, abrumador. Para finales de la década, Palm no era solo un jugador más en el mercado de las asistentes digitales personales. Era el mercado. ¿Qué tan dominante? Bueno, hablemos de un 70%. Así es, 70%. Y este gráfico lo deja clarísimo. Ese 70%, ¿qué significaba? Significaba que 7 de cada 10 asistentes digitales en el mundo llevaban el logo de Palm. Era el estándar de oro, la herramienta que sí o sí tenía que tener cualquier profesional que quisiera estar conectado. Pero, como pasan muchas veces, un éxito tan masivo puede ocultar problemas muy profundos. Y para Palm, las primeras grietas comenzaron a aparecer justo cuando estaban en la cima de su poder. Y aquí es donde la historia se complica. Mucho. Este timeline parece un auténtico caos, porque lo fue. A ver, la empresa fue comprada por Tricom, luego se separó en una salida a bolsa gigantesca, se dividió internamente en dos compañías, una para hardware y otra para software, y hasta cambió de nombre a Palm One para después volver a ser Palm. ¿Se imaginan la parálisis? Mientras los ejecutivos discutían sobre logos y estructuras, los ingenieros no sabían ni para quién trabajaban. El foco se desvió por completo de la innovación hacia la burocracia. Y ese fue el primer error fatal. Y claro, mientras Palm estaba metida en su propio laberinto burocrático, en la autopista de la tecnología, otros pisaban el acelerador a fondo. BlackBerry, con su correo electrónico que era súper adictivo, se adueñó del carril corporativo. Nokia, con su dominio total del hardware, construía teléfonos para todo el mundo. La carrera por unir el teléfono y la PDA ya estaba en marcha. Y Palm se estaba quedando en la banquina, viendo cómo los demás pasaban. Y el motor de todo, su sistema operativo, que había sido su mayor ventaja, se convirtió en su peor lastre. A ver, Palm OS fue una obra de arte en los 90, una maravilla de eficiencia, pero era como un puente construido para carretas en una era que ya pedía superautopistas de información. Simplemente no podía manejar la multitarea de verdad ni el Internet móvil que el mundo empezaba a exigir. Su mayor fortaleza, irónicamente, se había convertido en su jaula. Palm, claro, intentó adaptarse. Sacó dispositivos como la línea Treo, pero eran soluciones a medias, parches. Y entonces, en 2007, llegó el golpe de gracia, el evento que lo cambiaría absolutamente todo para siempre. El iPhone de Apple no fue solamente un teléfono nuevo, fue una redefinición completa de lo que era un smartphone. Pantalla táctil total, navegación web de verdad fluida como en una computadora. De la noche a la mañana estableció un estándar completamente nuevo. Y claro, de repente, de un día para otro, los dispositivos de Palm se veían anticuados, viejos. La experiencia de usuario que ofrecía el iPhone estaba sencillamente en otra liga. El mercado no había evolucionado, había dado un salto cuántico, y Palm se había quedado del otro lado del abismo.
Pero la historia no termina ahí. No todavía. Cuando todo de verdad parecía perdido, Palm hizo un último y brillante intento por recuperar su trono. En 2009, de las cenizas surgió Huevos. Y miren, no era bueno, era revolucionario. Su sistema de multitarea con cartas, sus notificaciones súper fluidas, eran cosas que iOS y Android tardarían años, literalmente años, en imitar bien. Por un brevísimo momento, pareció que el genio de Palm había vuelto, para demostrarle al mundo que todavía sabían cómo se construía el futuro. Pero aquí está la tragedia. El problema ya no era la tecnología. La tecnología era genial. El problema era todo lo demás. La compañía estaba financieramente destrozada. No tenía ni de cerca el poder de marketing para competir con los gigantes como Apple y Google. El lanzamiento del Palm Pre fue súper limitado, con problemas de fabricación, con malos acuerdos con las operadoras, un desastre. La última esperanza llegó en 2010, cuando los compró HP. Y sí, prometieron un futuro brillante para Huevos que lo iban a poner en toda clase de dispositivos, pero esa visión nunca se ejecutó. En menos de 2 años, HP simplemente abandonó el hardware, y Palm, como la marca innovadora que fue, dejó de existir. Entonces, ¿qué nos deja toda esta historia? ¿Qué podemos aprender de todo esto? ¿Por qué un pionero tan dominante desapareció así de rápido? Entonces, ¿cuál fue la receta del desastre? Porque no fue una sola cosa, ¿eh? Fue una tormenta perfecta. Primero, la complacencia, creerse los reyes del mercado. Luego, el caos corporativo que los dejó sin rumbo. Se aferraron a un sistema operativo del pasado, y para cuando quisieron lanzar sus salvavidas, HuevoOS, ya era demasiado tarde. La innovación llegó, sí, pero llegó sin dinero, sin marketing y, lo más importante, sin tiempo. La historia de Palm nos obliga a hacernos una pregunta fundamental, sobre todo en un mundo que cambia tan rápido como el de la tecnología. Y la respuesta, que la historia de Palm nos enseña con una claridad brutal, es esta. El mayor riesgo no es equivocarse, no es lanzar un producto que falla. El mayor riesgo es la parálisis, es quedarse quieto, es creer que tu éxito de ayer te garantiza el de mañana mientras el mundo acelera y te deja atrás. Al final creo que esta es la conclusión más poderosa. Palm nos mostró el futuro mucho antes que nadie, pero en esta distancia que hay entre tener la visión y saber cómo ejecutarla, ahí fue donde perdió su lugar en la historia que ellos mismos habían comenzado a escribir.